pueden, por supuesto, más allá de que pueden, por supuesto, comunicarse tanto con la doctora Pieri o conmigo si tienen alguna dificultad para el acceso. Y agradecer al servicio de terapia intensiva de infectología crítica, al doctor Marianelli, que tienen a cargo la actividad de hoy. Bueno, tengo entendido, no sé si está conectado el doctor Díaz, porque tengo entendido que él quería dirigir unas palabras antes del inicio de la actividad. Doctor, a ver, lo voy a... En caso de que no estuviera en este momento, puede tomar espacio al finalizar la actividad. No lo veo conectado al doctor. De todas maneras veo que se están sumando personas. Tenemos en este momento 82 participantes. Espero que todos estén teniendo buen audio. Vamos a dar la bienvenida entonces al profesor doctor Leonardo Marianelli, por todos ustedes conocido. En este momento está en el área de infectología crítica te cedo el espacio. ¿Listo, Marcela? Sí, doctora Sapia, ahí la escucho. Sí. El doctor Díaz me dice que ya se está conectando. Está con un Entonces lo problemita de esperamos. conexión. Sí, lo esperamos. Sí, un segundito, ya se conecta. Lo esperamos entonces. Por las dudas a los últimos que se han unido a la reunión, les comentamos que la intención es grabar la actividad de hoy y grabar las siguientes actividades de capacitación, y ese video, que seguramente demoraremos algunos días en poder hacérselos llegar, lo vamos a hacer llegar a través de los jefes de servicio y de cada área. Hay un micrófono que está encendido, si por favor se puede mutear. Muchas gracias. Decía que vamos a grabar la actividad y vamos a hacer llegar el video a través de los jefes de servicio, para que en cada servicio, en cada área, en cada sección, puedan, bueno, de alguna manera acceder a aquellos que no se pueden unir en esta hora y en este día, ¿sí? Las actividades de capacitación en general las tendremos programadas para los días jueves en el horario de las 12 horas. Estamos esperando al doctor Díaz, que está teniendo un pequeño inconveniente de conexión. Ya se está conectando, Muy bien, bien. Buenos días a todos los que están uniéndose a la reunión. Gracias por su asistencia. Les pedimos un minuto de paciencia. Enseguida arrancamos. Aprovecho estos minutos para pedirles si es que pueden, por servicio, después pueden escribirlo en los comentarios o nos pueden acercar la participación, ¿sí? De todas maneras, esta actividad, como decía, el video se va a entregar a cada servicio para que puedan, esta actividad y el resto de las actividades de capacitación, aprovecharlas los que no se pueden unir en este horario.
Doctora Tapia. Marce, Sí, acá estoy. Marce, ¿se está esperando el doctor Díaz? Ah, ¿está esperando Hola, que hable el doctor Díaz? sí, está teniendo un pequeño problema de conexión, por eso estamos esperando. Ajá. Ah, bueno. Está la doctora Sapia conectada y nos está... No, ¿eh? No, pues todavía enamorar de mí no hay problema. Sí. Bueno. Ese hielera. No, déjeme esa hielera para matar un cabrito. Hay un micrófono que está abierto. Acá hay otros doctores. Ahí está el doctor Díaz. Doctor, Bueno. ¿le cedo el micrófono? Listo, gracias. Listo, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Marcela, por la y a todo el comité de capacitación y docencia por esta nueva etapa en la capacitación. ¿Esa bolsa de pescado que le dejaste ahí en el agua la va a tirar? Tiene olor a pescado. Alguien está hablando. Ya tiene como olor a podrido. Ya. Bueno, ¿se escucha? Sí, se lo escucha, doctor, pero vamos a... Bueno. Sí, se lo escucha, doctor, pero repetimos a los participantes de la reunión, por favor, mutear sus micrófonos. Bueno, bienvenidos entonces a estas jornadas de capacitación en el, creemos, epílogo de la pandemia, que todavía no terminó, pero probablemente estamos en el epílogo. Primero, hacer la aclaración que para nosotros la capacitación institucional es el motor que impulsa el crecimiento de la institución. Fundamentalmente, creemos que la producción científica a partir de la capacitación es muy importante para cualquier institución sanitaria. Lo ha sido en general en la historia de este hospital la capacitación, un tema siempre presente, y fundamentalmente creemos que la mirada puesta en el paciente, en las personas que demandan atención, es lo que debe impulsar todo esto. Por otra parte, tiene que ver con el perfil hospitalario que pretendemos, que es un hospital de referencia en infectología, con la implementación de modalidades de trabajo donde intervengan el resto de las especialidades con un criterio sanitario y con un criterio racional del uso de los recursos. Por otra parte, desde la capacitación y de la formación del recurso humano, nosotros pretendemos precisamente esto, que la institución crezca, que crezca sin perder el objetivo de la institución, que es la asistencia de las personas que lo demandan, ¿no? Y por otra parte, también creo que desde la capacitación debemos perseguir esta mirada no solo sanitaria, sino sanitaria integral,
interdisciplinaria, multidisciplinaria y también transdisciplinaria, que fue lo que se discutió en el taller del día sábado. Entonces, bueno, bienvenidos a esta nueva etapa en la capacitación que iremos desarrollando, que iremos mejorando seguramente. La primera capacitación está a cargo de Leonardo Marianelli, que va a estrenar su título de doctor, de profesor. Así que muchas gracias, Leo, y que sea provechoso la capacitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, como decía el doctor Díaz, el tema que nos convoca hoy es abordaje del paciente crítico con VIH, así que cedemos el espacio al profesor doctor Leonardo Marianelli, como decíamos al inicio, de la unidad de infectología crítica de la unidad de terapia intensiva del hospital. Leo, ¿podés acceder? Perdón, yo no sé si el resto tiene el mismo inconveniente que yo, no escucho, Leo. ¿Ahora, Marce? Ahora sí. Ahora Entonces empiezo perfecto. de vuelta. Porque ando con problemas de internet también. Bueno, agradecer a la dirección, al Comité de Capacitación y Docencia por la invitación y a la doctora Fernández por confiar, digamos, en que yo pueda abordar el tema relacionado al abordaje del paciente HIV en la unidad crítica. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Si se me va un poquito el audio, por ahí ténganme paciencia. A ver si la presentación, ahí está. Algo para apoyar. No sé si la están viendo ustedes, ahora sí. Ahora se ve, yo recién la veo. ¿Se ve? Bárbaro. Bueno, el tema propuesto es abordaje del paciente crítico con VIH, un tema demasiado amplio para una sola capacitación. Yo la he enfocado desde la disciplina que desempeño, pero en realidad es una parte del abordaje del paciente VIH, porque a su vez de la cuestión biológica tiene una cuestión social y psicológica que requerirá de otra disciplina para poder abordarla dentro de la terapia intensiva. Lo que vamos a desarrollar son las características, primero como el tema del VIH no es una unidad temática de muchas disciplinas en la formación, voy a dar una introducción sobre las características epidemiológicas y clínicas del VIH generales, después los motivos más frecuentes de internación del VIH en la terapia intensiva y problemas específicos dentro de la terapia intensiva. Y siempre a mí me gusta utilizar algunos casos clínicos como ejemplos para poder ir jugando con los conceptos que desarrollamos. Para iniciar, bueno, todos sabemos que el 5 de junio de 1981 la MMWR publicó el primer artículo que conocemos o que relacionamos con la pandemia, que eran 5 jóvenes con neumonía confirmada por neumocitis carina, actualmente neumocitis girovesi, y un mes después, el 3 de julio, el New York Times publicaba un raro cáncer en pacientes jóvenes. Entonces la historia de la inmunodeficiencia humana, como la conocemos actualmente, había comenzado. Si bien es una pandemia que actualmente se sabe que por lo menos llevaba entre 70 y 80 años en el mundo, hasta que comenzó a hacerse visible en los Estados Unidos. Esta fue la doctora Françoise Barré-Sinoussi la que descubrió el virus por allá por 1983, y esta es su primera publicación donde identificó a este síndrome de inmunodeficiencia adquirido como una infección viral, y posterior, gracias a ese descubrimiento, ella recibió el premio Nobel, pero gracias a eso se pudieron hacer los test serológicos para testear los bancos de sangre, etcétera, y numerosas publicaciones fueron desarrolladas después de esa publicación. Actualmente en el mundo, esta es la última estadística de ONU-SIDA del 2020, en el mundo hay 37.7 millones de personas viviendo con VIH, y la pandemia
se concentra principalmente en el África subsahariana. En el año 2020 hubo 1,5 millones de nuevas infecciones en el mundo, lo que equivaldría a 4.109 infecciones diarias en el mundo. Y en Argentina, por lo menos estos también son datos publicados del 2020, se estiman 1.400 personas viviendo con VIH, un promedio de 4.000 casos de VIH se diagnostican al año, lo que daría 12,3 casos diarios. Como pueden ver, si bien es una patología que actualmente se considera una infección crónica porque se controla con tratamiento, todavía estamos distantes de poder decir que tiene una tendencia a descender, aunque las curvas epidemiológicas actuales con respecto a las anteriores van mejorando. Simplemente para entender la patología, nosotros en infección por VIH sabemos que el VIH es un lentivirus, por ende su forma fisiopatogénica es lenta. Cuando uno adquiere la infección, aproximadamente entre la semana 3 y la 6, puede aparecer en un 50% de las personas un síndrome retroviral agudo, que sería como una gripe, como lo describen los pacientes, una gripe fuerte y prolongada, que dura más de 7 días la fiebre. Si el paciente supera esta etapa o no la presenta, después viene un periodo de latencia asintomático, el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, este va a variar el periodo de acuerdo, ya vamos a ver, por ejemplo, la forma de contagio, características del paciente, características del virus, etc. Y llegado a este periodo viene la fase de aparición de las manifestaciones progresoras a SIDA, y las enfermedades oportunistas que aprovechan, como digo yo, la oportunidad de la inmunodeficiencia para aparecer. Habitualmente en la infección por VIH nosotros valoramos siempre dos variables. Una es la carga viral, que sería la cantidad de virus que podemos cuantificar en la sangre, porque esta carga viral es directamente proporcional, ¿no es cierto?, a el grado de destrucción de los linfocitos TCD4, y a mayor destrucción de linfocitos TCD4, obviamente mayor inmunodepresión, y con eso aparición de enfermedades oportunistas. Estas son las dos variables que nosotros manejamos básicamente en la patología y es la que medimos, y con esto podemos calcular el riesgo, eficacia del tratamiento, si el paciente es adherente o no al tratamiento, etc. Habitualmente los pacientes, estos son los progresores típicos desde el momento que se infectan, los CD4 pueden bajar un poco, mucho o nada, la cantidad de virus, que es la raya amarilla, aumenta porque el virus comienza a replicarse en las células y aumenta su concentración en la sangre. Síndrome retroviral agudo. Después hay un periodo de latencia de años, entre 8 y 10 años, donde los pacientes no tienen nada, como les conté. Después los linfocitos TCD4 comienzan a reducirse, y en esta reducción pueden aparecer lo que nosotros conocemos como enfermedades oportunistas. Esto ocurre en la mayoría de los pacientes, aunque hay pacientes que pueden evolucionar más agudos desde la infección hasta ingresar a la etapa final de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otros pacientes se conocen como no progresores a largo plazo, o sea que los pacientes se infectan, pero pasa el tiempo, pasan los años, mantienen sus niveles de CD4, su carga viral, si no se echa el diagnóstico, permanece generalmente baja, pero detectable, y los pacientes no progresan. Y hay un grupo menor que se llama controladores o elite, donde le hacemos el diagnóstico por los test de ELISA, la detección de anticuerpos. Su CD4 habitualmente están normales o levemente disminuidos, y su carga viral habitualmente está indetectable o baja, menos de 1000 copias, y este grupo de pacientes no evolucionarían obviamente a la etapa final de inmunodeficiencia. Esos son los 4 tipos o modelos de progresión de la infección, y la más frecuente es, como les dije, la típica de evolucionar a la etapa final entre el 8º o 10º año de la infección. Esto es una clasificación vieja, pero sirve para explicarles a ustedes cuándo nosotros consideramos que el paciente está en la etapa final, en la etapa de SIDA, que es cuando el paciente presenta una enfermedad marcadora. Una enfermedad marcadora son una lista de enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, como tumorales, y entonces nosotros decimos que el paciente, si está en esta etapa, estamos en la etapa avanzada.
Hay otra, en esta misma clasificación, el paciente puede estar asintomático, pero tener menos de 200 linfocitos TCD4, y también lo consideran en enfermedad avanzada, aunque después, como ya le voy a mostrar, para el diagnóstico para decir que un paciente tiene diagnóstico tardío, hay diferentes definiciones. Una definición, que es la definición, por ejemplo, de Nación, donde el paciente que tiene menos de 200 CD4 o una enfermedad marcadora lo considera en etapa avanzada de SIDA, o por ejemplo la de la provincia solo considera la aparición de enfermedad marcadora en forma simultánea o dentro del año del diagnóstico de HIV. Con respecto al tratamiento, brevemente, obviamente no voy a tocar todos los temas porque son largos, pero nosotros podemos actuar en distintas, esto es lo que hace el virus cuando ingresa a la célula, se acopla, se fusiona con la membrana, libera su carga genética, la carga genética después se incorpora al ADN, después se comienza a sintetizar las partes del virus, se acoplan y es eliminado el virus. Entonces, los antirretrovirales lo que hacen es inhibir en alguna parte de este metabolismo, frenar ese mecanismo. Entonces nosotros habitualmente, para que tengan una idea no tan fina, pero a grosso modo de lo que es más frecuente, en los tratamientos nosotros combinamos generalmente medicamentos que actúan a este nivel, a nivel de la transcriptasa inversa, con algún otro medicamento que interfiera la integración del ADN al núcleo de la célula o la transcripción o el acoplamiento de las partículas virales con los inhibidores de la proteasa. Al inhibir estas enzimas, la integrasa, la proteasa, la transcriptasa inversa, nosotros bloqueamos, ¿no es cierto?, la replicación viral. Al no haber virus, no deterioraría los linfocitos TCD4 y en la mayoría de los pacientes se logra una recuperación inmunológica, aunque hay algunos pacientes que, aunque inhibamos la replicación viral, están tan avanzada la enfermedad que puedan recuperar la función inmunológica en forma más escasa. Nosotros habitualmente mezclamos dos inhibidores de la transcriptasa reversa, que uno es habitualmente el tenofovir y el otro está entre la amibudina y entricitabina, con un inhibidor de la integrasa, que habitualmente es dolutegravir, o un inhibidor de la proteasa, que habitualmente es darunavir con ritonavir. Actualmente los pacientes en general, ¿no?, están tomando entre 1 a 2 comprimidos por día, que es obviamente eso mejoró mucho la adherencia, porque yo me acuerdo en el 98, cuando ingresé al hospital, en ese momento el tratamiento antirretroviral eran entre 10 y 14 comprimidos por día. O sea que este tratamiento actual, donde están conformulados los medicamentos, es bastante o es muy bueno para mejorar la adherencia de los pacientes. ¿Para qué sirve el tratamiento antirretroviral? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es inhibir al máximo la replicación viral por debajo del límite de detección, que son 50 copias a las 24 semanas. No es que empiece el tratamiento y ahí nomás lo logramos, sino que lleva un tiempo llegar al objetivo. ¿Qué hace esta reducción? Reduce la mortalidad asociada al VIH, principalmente las enfermedades oportunistas, mejora la calidad de vida de las personas, restaura en muchos pacientes y preserva la función inmunológica, y al tener carga viral indetectable, obviamente se reduce en muchísimos casos la transmisión del VIH. Estas son las generalidades del VIH. Disculpen. Como para que tengan un conocimiento para aquellas disciplinas que no están tan al día o tan específicamente relacionada con la fisiopatogenia de la enfermedad, y para que puedan interpretar ahora qué pasa dentro de la terapia intensiva con los pacientes VIH. Nosotros, para abordar, hay distintos puntos. Yo puse, creo yo, los principales a abordar dentro de la terapia intensiva con los pacientes que tienen infección por VIH. Una son las manifestaciones clínicas, cuáles serían las más frecuentes que nosotros estamos viendo. Otra muy relacionado y no menor es la confidencialidad del diagnóstico, porque los pacientes a veces pueden decidir y pueden hablar con el médico le puede ofrecer hacer el test y ellos pueden aceptarlo y firmar el consentimiento. Acuérdense que hay una ley que necesita el consentimiento para realizar solicitar el estudio para hacer el diagnóstico,
pero a veces los pacientes no pueden dar su consentimiento por la enfermedad que padecen, no pueden hablar, están intubados. Entonces, bueno, afortunadamente en esta institución, ya por la antigüedad y por la práctica, por la pericia, se hace bastante bien. Ahora el tema de la pandemia nos complicó un poco por el manejo de los papeles, pero bueno, calculo que ahora vamos a retomar correctamente como antes, que hacíamos firmar a los pacientes, etc. Ahora le estamos pidiendo, digamos, en forma verbal la aceptación para realizar la serología. Otro tema no menor también son las interacciones de los antirretrovirales con los medicamentos que utilizamos en la terapia intensiva, principalmente con las benzodiazepinas. La administración de la terapia antirretroviral, ya que no viene en forma parenteral, solamente el AZT, que lo utilizamos en las embarazadas que llegan a término sin controles, y algún inhibidor de los receptores CCR5, pero que no es un tratamiento habitual. Lo otro viene todo vía oral, entonces debe ser administrado generalmente en terapia intensiva por sonda nasogástrica, y hay algunos que no pueden ser administrados si los pacientes están chocados, se reduce la absorción intestinal, y realmente es un verdadero problema, y también es un apartado separado para desarrollar. Y el tema del síndrome de reconstitución inmune, estos pacientes, cuando comienzan con la terapia antirretroviral, reconstituyen su inmunidad y por ahí los síntomas empeoran. Entonces nosotros, de acuerdo a la patología que estemos asistiendo a la terapia intensiva, sabemos si debemos rápidamente indicar el tratamiento antirretroviral o diferirlo un poco para tratar de evitar el tema de la reconstitución inmune. Para que usted tenga un ejemplo, por ejemplo, un paciente VIH con tuberculosis menos de 100 CD4, lo ideal es iniciar el tratamiento dentro del mes de haber iniciado el tratamiento para tuberculosis. Ahora, si yo tengo un paciente con una retinitis por citomegalovirus, prefiero diferir el tratamiento antirretroviral para que la reconstitución inmune no me empeore los síntomas. Son básicamente los puntos más importantes, creo que yo, para abordar a un paciente, pero yo voy a abordar en este caso, en relación a mi disciplina, el relacionado a las manifestaciones clínicas. Este es un trabajo viejo del 2006 sobre VIH en terapia intensiva, principalmente de los motivos de internación, en un hospital bastante grande de San Francisco, y ustedes verán la cantidad de pacientes que no parecen mucho, ¿no? Según el periodo, entre el 81 y el 85, vieron 86 pacientes VIH. También que ahí no había diagnóstico todavía hasta el 85, no, después del 83 se identificó el virus, las pruebas serológicas aparecen después. Y después, pero tampoco después, en los otros periodos, la cantidad de pacientes que había en este hospital eran muchos, ¿no? 100 condiciones neurológicas. Entonces yo me pregunté, ¿y nosotros qué? Tengo yo internet inestable ahora. ¿Qué patología estamos internando más frecuentemente? Y yo, para no ser tan empírico, decir, bueno, me parece que es la respiratoria, y descartar ese pareciómetro que tenemos, entonces me fui a buscar en el Google Drive de estos 2 últimos años relacionado a la pandemia, ¿no? Por lo menos los pacientes que recluté rápidamente, buscando en forma aleatoria, poniendo en el Drive la búsqueda de paciente, las siglas B24, y recolecté los datos de 22 pacientes, como para que tengamos una idea. No es un trabajo científico, sino observación de la característica de pacientes que estamos nosotros en estos últimos 2 años relacionados pacientes, 14 pacientes y un 23% relacionada a manifestaciones del sistema nervioso central y otras causas como síndrome coronario agudo, abdomen, lo que nosotros más vemos en la terapia intensiva, como en el trabajo del 2006 del Hospital de San Francisco, asociaciones respiratorias. Con la salvedad que estábamos en pandemia, entonces yo podría suponer que la causa más frecuente de internación en estos pacientes VIH era el COVID, pero no, el 64% de los pacientes, la internación fue por falla respiratoria, pero no relacionada al COVID, y un 36% sí estaba relacionada al COVID. Después, con respecto a las manifestaciones neurológicas,
tuvimos casi 50 y 50, fueron poquitos, fueron 5 pacientes, pero 2 fueron por meningitis por cripto y 3 fueron por lesión ocupante de espacio. Estos pacientes, el 81.8% no estaba recibiendo tratamiento, algunos porque se hizo el diagnóstico simultáneo y otros porque lo habían suspendido. Y prácticamente el 80% de los pacientes tenían menos de 200 CD4, o sea que estamos viendo la terapia intensiva. Para resumir, en esta muestra, no más que es solamente un acercamiento, pacientes VIH con problemas respiratorios no relacionados al COVID frecuentemente, y con una alta tasa de abandono de tratamiento o diagnóstico simultáneo y con un 80% de pacientes en enfermedad avanzada con menos de 200 CD4. Eso sería la conclusión de esta observación de solo 22 pacientes, digamos, donde en forma aleatoria se obtuvieron los datos. Hay muchos más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la cuestión respiratoria y brevemente, y después de la cuestión neurológica para que ustedes puedan ver cómo abordamos o cómo intentamos abordar los pacientes respiratorios o con manifestaciones neurológicas en la terapia intensiva. Antes del inicio de la terapia antirretroviral, que fue en 1996, el pulmón estaba afectado prácticamente en el 100% de los pacientes. Actualmente, a pesar de la terapia antirretroviral, el 70% de los pacientes tienen una complicación pulmonar en el curso de su enfermedad y la principal causa es infecciosa. La infección por VIH tiene 25 veces mayor frecuencia de neumonía con respecto a la población general, así que es un factor de riesgo para la neumonía. Cuando nosotros nos paramos ante una neumonía, tenemos 2 pilares a responder. El primero es el diagnóstico microbiológico, qué microorganismos me está produciendo la neumonía, y lo otro sería la gestión de la infección, dónde voy a manejar el paciente, si en forma ambulatoria, internado en sala o internado en terapia intensiva. Con respecto al diagnóstico microbiológico, no existe un estándar de oro. Muchos autores en la bibliografía lo consideran como un negocio desordenado, porque no todos los estudios tienen la misma complejidad o tienen los mismos recursos para la búsqueda de microorganismos. Y en la práctica habitual, el diagnóstico etiológico en promedio se realiza en un 20%, o sea que en 2 de cada 10 neumonías yo podría decir es producido por determinado microorganismo. Ya le voy a mostrar datos del Hospital Rawson. Habitualmente, como les dije, el 97% del compromiso respiratorio es infeccioso, principalmente por bacterias típicas, o sea, bacterias con pared. Dentro de las típicas, el Streptoneumoniae sería el más frecuente. Pneumocitis girovese en un 20%, un 18% está relacionado a tuberculosis, un 5% a virus, principalmente influenza y citomegalovirus, y un 2% a hongos, como criptococos y Histoplasma capsulatum. Estos son datos de, obviamente, bibliografía internacional relacionado al VIH. ¿Qué pasa en el Hospital Rawson con respecto al número de pacientes, o las características de los pacientes con neumonía que se internan en terapia intensiva? Para que ustedes tengan un acercamiento más real, un estudio realizado por el hospital entre el 2015 y el 2016, en el hospital se habían internado 245 neumonías, de las cuales el 26% eran neumonías en pacientes con infección por VIH. O sea que de cada 4 neumonías que internamos en el hospital, por lo menos en esa época, y creo que no debe haber cambiado mucho, se realizó en un paciente con infección por VIH. De estos pacientes con infección por VIH, les podría decir que casi la mitad se interna con criterios de severidad. Y para definir severidad en estos pacientes utilizamos el score de la ATS-ITSA, que está validado, creo que es el único score de gravedad que está validado en VIH, porque los otros scores como el PSI o el CUR65 realmente no deberían ser aplicados en pacientes inmunodeprimidos. O sea que dentro de los pacientes con VIH que internamos con neumonía, prácticamente la mitad la internamos con criterio de severidad. Ustedes me van a decir, bueno, 29 pacientes no parecen muchos, ¿no?, con criterios de severidad, pero les voy a mostrar lo que dice la bibliografía. Este estudio que reclutó 3.700 neumonías, un estudio de neumonía severa de la comunidad para determinar las características y factores pronósticos de pacientes ventilados y no ventilados durante 12 años, no incluyó pacientes VIH, los excluyó.
Y dentro de estos 3.700 hubo 664, un 18% con criterio de severidad. O sea que en este estudio, en esa institución, eran varias instituciones, tuvieron aproximadamente 55.3 pacientes con neumonía severa por año, y nosotros tuvimos 29. En HIV, ¿no es cierto? Estos son pacientes no VIH. Para hacer algo más acorde a lo que estamos describiendo ahora, esto es un estudio en España, en Barcelona, donde incluyeron pacientes con neumonía, de los cuales 24 pacientes requirieron terapia intensiva de 131 pacientes VIH con neumonía, solamente 24 en 10 años. O sea que ellos están viendo prácticamente entre 2 y 3 pacientes con neumonía grave por año. Lo que nos está diciendo estos datos es que nosotros tenemos una alta incidencia de pacientes que internamos con neumonía y principalmente con neumonía grave. En este estudio, esto es para ver la frecuencia de las internaciones de las neumonías. Estas son las neumonías en general, el celeste la neumonía en VIH y el azul neumonía grave en VIH, para decirle que la moda, o sea que lo que más se repite es tener 2 pacientes con neumonía grave internados en terapia intensiva por mes. Entonces, para un hospital que tenía en ese momento 6 camas de terapia intensiva más 4 de terapia intermedia, era como mucho, porque a veces los pacientes llegaban a 5, ya les voy a mostrar los días de internación. Entonces, cuando uno dispone de recursos en salud, tiene que tener en cuenta qué tipo de paciente va a manejar y cuánto tiempo de internación van a requerir esos pacientes. La edad promedio de estos pacientes fue de 43 años, pacientes jóvenes, con un mínimo de 24 y un máximo de 82. O sea, que no hay una generación, predomina la gente de 40 años, pero los extremos son amplios. Con respecto al diagnóstico, fíjense, un 55% de los pacientes internados con neumonía grave en terapia intensiva conocían su diagnóstico, pero un 45% tenían diagnóstico tardío. De ese 45, el 38 el diagnóstico fue simultáneo, o sea que el diagnóstico se realizó cuando el paciente ingresó al hospital, lo que eso conlleva una serie de conductas médicas que son importantes y adecuadas para la asistencia de estos pacientes. En Argentina, en ese momento, el diagnóstico tardío llegaba al 30%, nosotros en neumonía severa llegábamos al 45%. La mayoría de los pacientes tenía síntomas dentro de los últimos, habían comenzado con los síntomas dentro de los últimos 14 días, por eso se consideraban neumonías agudas, y un 28% habían empezado por lo menos hacia más de 2 semanas. Y la mayoría de los pacientes, como pueden acá ver, el 90% de los pacientes con neumonía grave tenía menos de 200 CD4. Ninguno tuvo más de 500 y solo el 10% entre 200 y 500. O sea que la mayoría estaban en enfermedad avanzada. De los pacientes que internamos con neumonía severa en ese periodo, el 100% obviamente requirió oxígeno, pero un 62% requirió un apoyo ventilatorio, de los cuales el 22% pudo ser manejado solo con ventilación no invasiva y un 77% de este 62% tuvo que ser manejado con asistencia respiratoria mecánica. Muchos de esta asistencia respiratoria comenzaron utilizando BNI, pero fracasaron los objetivos para la utilización del BNI, por lo cual pasaron a asistencia respiratoria mecánica. Los días de internación, el promedio de días de internación totales fue de 27 días, o sea, cada paciente con neumonía grave lleva por lo menos un mes internado en el hospital, de lo cual dentro de ese mes la mayor parte está internado en la terapia intensiva. Los lugares donde se internaron el paciente, si ven todos, esto cuando obtuve el dato me generó por ahí un conflicto a la hora de escribirlo, porque son neumonías graves, de la comunidad de inmunodeprimido deberían ser todas internadas en terapia intensiva, pero bueno, hubo 10 pacientes que fueron controlados en la guardia y en la sala. Entonces podría interpretarse esto probablemente por falta de camas, ¿no? O porque el paciente por ahí en las primeras 24 a 48 horas mejora considerablemente y después se controla en la sala.
pero no es una cosa que sea un problema. Yo pensé que era de los países subdesarrollados, pero no. Por ejemplo, esta publicación en pacientes VIH en España dice que, por ejemplo, 6 pacientes de esos 131 fueron manejados en el departamento de emergencias por no disponibilidad de cama en terapia intensiva, y eso se repite en numerosos estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lógico, en el 27%. Acuérdense que el promedio es del 20%, es la observación. Ahí volví, Marce. Sí, ¿Se, justo. ¿se escucha? Sí se escucha. Bárbaro, ahí comparto pantalla, pues. Le decía que el diagnóstico definitivo se hizo en el 27%, que era la visualización en el cultivo, en el directo de la bacteria o parte de la bacteria, como por ejemplo la detección del antígeno. O diagnóstico probable, como la detección de IgM, ¿no? Por ejemplo, para micoplasma, que no se puede confirmar porque hay que hacer la seroconversión. Eso en la práctica nosotros no lo realizamos, y menos los pacientes con infección por VIH, porque con neumonía severa seguro uno le va a poner corticoide por el neumocistis más el trimetoprim sulfamethoxazol, y el corticoide me puede reducir un 30% los valores de inmunoglobulina G, por lo tanto no podría haber la seroconversión. O sea que la forma de acercarse a un diagnóstico confirmatorio de infección por Mycoplasma pneumoniae en el paciente con VIH sería hacerle una PCR más una IgM, y con eso yo podría confirmar una neumonía por micoplasma en un paciente con infección por VIH. Y prácticamente la mitad de los pacientes, a pesar de ser buscado arduamente, en ese momento no había la PCR multicorte, el FilmArray que tenemos ahora, por lo tanto estaba un poco limitada la búsqueda microbiológica. Dentro de los aislamientos tuvimos Streptoneumoniae como más frecuente, Moraxella catarrhalis, o sea que predominan las bacterias típicas. Y tenemos una alta frecuencia de hongos, ¿no? 2 pacientes con histoplasma capsulatum y uno con Cryptococcus neoformans, para tenerlo en cuenta a la hora del inicio del tratamiento empírico. Diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae en un 17%, pero es un diagnóstico probable, 17%, y él siempre considerado y a veces tratado, a veces no, citomegalovirus, que estuvieron prácticamente en la mitad de los pacientes. Solo en 4 pacientes la carga viral fue cuantificada. La carga viral como diagnóstico no sirve para el diagnóstico de neumonía por citomegalovirus, pero bueno, se acerca a que si hay replicación viral en la sangre y el paciente tiene manifestaciones respiratorias, puede estar relacionado como agente principal o como coinfección. El diagnóstico de certeza de la neumonía por citomegalovirus se realiza a través del lavado broncoalveolar con con las alteraciones en las células, pero bueno, es una forma de acercarnos a un tratamiento empírico lo más rápido que podamos, y en este caso es de la detección de la carga viral. Esta tesis que realicé fue básicamente de esto y relacionado con la procalcitonina como un biomarcador, y lo que pude observar, que esto ya está descrito en todas las patologías, que el valor de procalcitonina en neumonía severa de la comunidad en pacientes con VIH está relacionado con la etiología y no relacionado con la intensidad del proceso. O sea, podemos tener un paciente con mucha inflamación pulmonar y hasta en shock séptico con procalcitoninas normales, porque en la pulseada de el valor de procalcitonina, intensidad versus etiología, la ganó la etiología, o sea que la voy a detectar siempre y cuando la etiología de la neumonía sea principalmente una bacteria típica, que son las que más aumentan los valores de procalcitonina en sangre, y si la tengo bajita, no significa que el paciente no tenga neumonía infecciosa, sino que la causa de la neumonía es diferente a una bacteria típica.
Esto es básicamente los tratamientos que realizamos durante ese año en la terapia intensiva. El 69% de los tratamientos de los pacientes recibió ampicilva, claritromicina y Bactrim, pensando en las bacterias típicas y atípicas y en Pneumocystis jirovesi, ¿está? Pero hubo, fíjense, una modificación de los tratamientos, casi en la mitad de los tratamientos, 48% de entre los primeros 7 días. O se incluyó un fármaco nuevo o se suspendió otro. Y el que más se incluyó fue el ganciclovir, como que todavía no lo ponemos empírico, pero si a los días yo recibo una carga viral positiva, lo trato. Entonces esos temas que no nos ayudan ninguna guía internacional ni nacional porque no hay recomendaciones para tratamiento de neumonía severa de la comunidad en pacientes VIH. Entonces es una cuestión más artesanal y depende del arte o de la experiencia que tenga cada equipo de terapia intensiva. En el Muñiz, por ejemplo, donde he consultado, básicamente todo paciente con infección por VIH y neumonía severa lo tratan de esta forma. No le agregan ni ganciclovir ni antimicóticos, a pesar de que nosotros tenemos un 10% de patología micótica. ¿Cómo nos fue con la mortalidad? Que es un punto a valorar en pacientes con VIH, que nos está haciendo bien o nos está haciendo mal. Y tuvimos en ese año, en neumonía grave de la comunidad en pacientes VIH, un 21% de mortalidad. 79% de los pacientes fueron dados de alta. ¿Y eso es bueno o malo? Y fíjense que para el inmunocompetente las mortalidades en las terapias intensivas, este es un libro de referencia, neumonías agudas graves, la mortalidad va del 21 al 54%, entonces nosotros tuvimos en el límite inferior. Y en este estudio de los españoles, la mortalidad fue del 83% en los pacientes VIH que se internaban en terapia intensiva. O sea que yo creo que la experiencia nuestra y la pericia de los terapistas nos ayuda mucho, como nos ha ayudado en el COVID, obviamente, a reducir al máximo la mortalidad de los pacientes en este contexto. Entonces, para terminar con la parte de la cuestión respiratoria, y ya no me queda mucho tiempo, nosotros, ¿qué deberíamos solicitarle a un paciente con neumonía severa e infección por VIH? Y lo que le pedimos a toda neumonía y un poquito más. Serían los 2 hemocultivos del ingreso, el hemocultivo por centrifugación dentro de las primeras 48 horas, la serología para clamidia y micoplasma, la antigenemia para criptococo, la carga viral para citomegalovirus, el antígeno urinario para streptoneumonía y legionela neumófila, y ahora afortunadamente hace creo que una semana o 2 ya contamos con antígeno urinario para histoplasma. Entonces eso nos acelera mucho el diagnóstico, porque dentro de la mortalidad de los 6 pacientes que fallecieron, 2 fallecieron con histoplasmosis, porque el diagnóstico yo creo que no había otra forma de hacerlo más precozmente, y probablemente se atrasa obviamente la indicación del tratamiento, porque la anfotericina, que es el tratamiento de elección, tampoco está libre de efectos adversos. Dentro de las muertes respiratorias deben salir para gérmenes comunes, para micobacterias, para hongos, incluyendo Pneumocystis jirovesi. Y ahora contamos afortunadamente con el FilmArray, que es una PCR multicorte, entonces podemos hacerle, si tenemos una muestra de esputo, aspirado traqueal o minival, el panel de neumonía, y si no, por lo menos un panel alto para buscar los microorganismos. Y lo ideal sería, como en todo paciente inmunodeprimido, tener un lavador alveolar para poder realizar la búsqueda de los microorganismos y poder poner un tratamiento más óptimo para cada paciente. Estos son todos los microorganismos que busca, tanto el panel alto de la PCR multicorte del FilmArray como del panel bajo. Nos es muy útil, actualmente estamos haciendo experiencia con esto y la verdad que podemos ajustar bastante los tratamientos. Y el tratamiento propuesto, el clásico que le había referido, y bueno, ya que el signo de pregunta, porque no hay ninguna guía que nos avale, pero la experiencia nos dice que sería bueno hacerlo así: agregar al tratamiento empírico un antimicótico, probablemente fluconazol, que tiene menos toxicidad que anfotericina, y el ganciclovir, hasta que podamos descartar las causas micóticas y el citomegalovirus como causa de neumonía severa en paciente VIH, porque acuérdense que el paciente es joven, pero viene respirando 35-40 por minuto, saturando menos de 94%, y nosotros no podemos diferir los tratamientos esperando las confirmaciones microbiológicas. Para finalizar con esta parte,
Un caso clínico como un ejemplo es un paciente masculino de 41 años con antecedente de asma, que es tratamiento con beta 2 según necesidad y gastritis. Había comenzado 30 días antes con disnea grado 2. La disnea fue progresando. 7 días antes de la internación ya la disnea era grado 3 y se había asociado la fiebre y la tos seca. Le dieron tratamiento sintomático. 3 días antes de la internación consulta a la guardia, le dan acitromicina. El paciente no mejora, mala evolución, disnea de reposo. El 14 de febrero, esto es antes de la pandemia, ¿no? Del 2014 lo interna, ¿no? En esta institución. El paciente venía febril, pero taquicárdico y taquimneico, con uso de músculos accesorios, hipoventilación generalizada y arreles crepitantes vivasales. Entonces tengo fiebre y síntomas respiratorios, más hallazgo en el examen físico, probablemente el paciente tenga una neumonía. En la radiografía puedo ver una consolidación bilateral, entonces ya podría confirmar la neumonía, y en el laboratorio 11.400 blancos, una función renal normal. Me llamaba mucho la atención la PCR y la procalcitonina, casi normal la procalcitonina y la PCR baja. Esa es una foto de la computadora, y una gasometría con una hipoxemia severa y una alteración mixta del ácido base con una PCO2 de 29, o sea, venía taquimneico el paciente. Y acá la pregunta que nos hacemos todos ante esta situación: ¿qué métodos microbiológicos utilizaría para el diagnóstico etiológico y qué tratamiento antimicrobiano empírico indicaría? Esto es lo que hacemos habitualmente nosotros ahora: los hemocultivos, la muestra respiratoria para gérmenes comunes y tuberculosis, el antígeno urinario para legionela y neumococo, la serología para micoplasma, el test rápido para VIH, que lo deberíamos hacer a todos los pacientes que ingresan con neumonía, y actualmente obviamente el antígeno para influenza y SARS-CoV-2, y la PCR también en los pacientes que están internados en terapia intensiva. Pero ¿qué pasa? Me viene a mí el test rápido para VIH positivo. Entonces ya deja de ser una neumonía severa de la comunidad de un inmunocompetente y pasa a ser una neumonía grave en un inmunodeprimido. ¿Solicitaría otros métodos diagnósticos microbiológicos? Sí. Como se los dije al principio, le agregaría la carga viral para CMV, la antigenemia para criptococo, y estos son un poco los resultados. El esputo fue no apto, las serologías, las IgM no me dicen nada, el antígeno urinario para neumo era negativo, la búsqueda de influenza fue negativo, la carga viral para CMV fue no detectable, pero el antígeno para criptococo fue positivo. Entonces yo tenía un paciente con infección por VIH de reciente diagnóstico simultáneo, que los biomarcadores me están diciendo a mí que el paciente tiene una neumonía grave, pero que esto no parece ser una bacteria típica ni atípica, y me dio positivo para un hongo, porque criptococo en su cápsula la cápsula tiene una función antiinflamatoria que me hace por ahí que los biomarcadores no me aumenten. Estas son las indicaciones que le hicimos en ese momento, para que ustedes tengan un ejemplo, ¿no? Ampicilva, claritromicina, el Bactrin, el ganciclovir, la anfotericina B, más las dexametasona para la neumocitis, y obviamente después cuando van llegando los resultados microbiológicos, todo este tratamiento se va simplificando. Bueno, Marce, no sé, yo me quedo un ratito más porque empezamos 15 minutos más tarde, pero no sé si querés que paremos acá o seguimos 10 minutitos más. No, sí, tenemos tiempo porque acabo de consultar el tiempo de la reunión y tenemos, si vos tenés 10, 15 minutos para el tema neurológico, que era la segunda causa más frecuente. La segunda causa más frecuente, también rápidamente, los voy a cansar. Las manifestaciones neurológicas en paciente VIH, nosotros acá también depende su estatus inmunológico. Si un paciente que tiene más de 500 CD4, esperamos las patologías habituales, tumores malignos, benignos o metástasis. Entre 200 y 500 linfocitos TCD4, desórdenes cognitivos. Y ya cuando hay menos de 200, ahí empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, y acá no tenemos infecciones del sistema nervioso central con o sin efecto de masa, o tumores, ¿no es cierto? A veces en un 6% de los pacientes, esto diagnosticado por biopsia, una lesión en el sistema nervioso central tiene por lo menos 2 etiologías. Las causas tenemos, dentro de las más frecuentes, tenemos la encefalopatía por VIH,
o la leucoencefalopatía multifocal progresiva producida por el virus JC, o la meningoencefalitis por CMV. Estas generalmente no producen lesión ocupante de espacio. Después tenemos causas micóticas, perdón, acá le puse micótica y puse en tuberculosis, esta sería bacteriana, que es el Cryptococcus neoformans, la más frecuente. Dentro de las bacterianas, la meningitis tuberculosa. Antes, cuando no había tanta disponibilidad de la vacuna para neumococo, la meningitis por neumococo también era bastante frecuente. Actualmente es infrecuente la meningitis por neumococo. Las parasitarias, que esas sí son frecuentes, principalmente la producida por Toxoplasma gondii, y más infrecuente, pero no hay que desestimar a la enfermedad de Chagas. Y dentro de las no infecciosas, el linfoma primario del sistema nervioso central, que a veces es nuestro principal problema, diferenciar esta patología de la producida por el toxoplasma. Dentro de las lesiones ocupantes de espacio, en orden de frecuencia, tenemos la toxoplasmosis, el linfoma primario del sistema nervioso central, y dentro de las menos frecuentes, los tuberculomas, los chagomas, los abscesos bacterianos, los criptococomas y el goma sifilítico. Pero este grupo, dentro de las causas más infrecuentes. Las primeras dos serían las más frecuentes, que se pueden ver como lesiones ocupantes de espacio con edema perilesional. Esta, por ejemplo, refuerza el anillo con edema perilesional y ese puntito se llama Target, que es periférico, característico de la toxoplasmosis, pero además hay otras lesiones en esta tomografía. Entonces, de acuerdo a estas características, nosotros vamos decidiendo los pasos a seguir, que se los voy a mostrar en breve. Dentro de las que no tienen lesión ocupante de espacio, tenemos la encefalitis por VIH, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, las meningitis. Obviamente, tuberculosis pueden presentarse como una meningitis con una imagen normal, o como con refuerzo meningio, con tuberculomas. Tienen varias manifestaciones dentro de la imagen. Pero lo habitual es que se manifieste como una meningitis sin lesión ocupante de espacio. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo es el algoritmo que nosotros utilizamos para los pacientes VIH que se internan con alguna manifestación neurológica? Le hacemos una imagen, habitualmente una tomografía, lo ideal es el contraste diferido, porque eso me va a marcar a mí el refuerzo en anillo o no. Y veo si tiene una lesión con efecto de masa o sin lesión de efecto de masa. Si tiene una lesión con efecto de masa, me fijo si es grande o pequeña para saber si puedo realizar o no, en definitiva, una punción lumbar, que esta punción lumbar me lleve a través del icocefalorraquídeo a un diagnóstico etiológico, y si no puedo, haré un tratamiento empírico, como ustedes van a ver, dirigido principalmente a toxoplasmosis, y si el paciente no mejora, con el correr de los días tendré que ir a una biopsia por estereotaxia, como marca este cuadrito. Entonces hacemos eso, hacemos la imagen, vemos si tiene lesión ocupante o no tiene lesión ocupante. Si tiene lesión ocupante y lo puede punzar, le hago un licocefalorraquídeo, y si no lo puedo punzar directamente, le inicio un tratamiento para toxoplasmosis cerebral con pirimetamina sulfametoxazol. Y bueno, y vamos jugando, ¿no es cierto?, con los hallazgos que vamos obteniendo. Acá se lo grafiqué en español y con los motivos de ingreso a terapia intensiva. La causa más frecuente es depresión, estado de la conciencia, seguida de las convulsiones, principalmente el estatus convulsivo, la aparición aguda de un signo de foco o de una lesión ocupante de espacio con riesgo de herniación. Esas serían como las causas más frecuentes de ingreso a terapia intensiva de los pacientes VIH. Hacemos la imagen con contraste diferido. Obviamente hacemos TAC, la resonancia magnética tiene más sensibilidad que la tomografía, pero es más dificultoso de realizarlo desde el punto de vista práctico, y muchas veces los pacientes no tendríamos que anestesiarlo para poder hacerle el estudio. Entonces la tomografía es como el estudio que siempre hacemos en primera instancia. Definimos si hay lesión ocupante de espacio o no. Si hay lesión ocupante de espacio y no podemos realizar punción, hacemos tratamiento empírico para toxoplasma. Y si podemos realizar punción,
Le hacemos la punción y solicitamos el físico-químico, el film array con el panel de meningoencefalitis, ahora que contamos, el directo y cultivo para gérmenes comunes y VAR, la antigenorragia para criptococo, y si podemos hacer biología molecular, ya sea la PCR que hacíamos antes, o ahora empezamos a tener el Gene Expert, que también es una PCR, pero mayor sensibilidad, tendríamos que anotar y no olvidarnos de pedir nada, porque la actitud que tenemos que tener ante estos pacientes primero es solicitar todo lo necesario para llegar a un diagnóstico etiológico, porque si no, los tratamientos empíricos son múltiples y no. A su vez, en sangre, al paciente le debería pedir una IgG para Toxoplasma gondii, las 3 serologías para el diagnóstico de Chagas, le puedo pedir antigenemia para criptococo, si no le puedo pedir antigenorragia, porque no tengo, o algún otro para el diagnóstico de Chagas. Hemos Ahí estoy de perdido- vuelta, Marce. Ah, Ya estoy terminando, me quedan creo que 3 diapositivas. bueno. Y el ionograma. Y un electrocardiograma importante por el tema del Chagas, y ya le voy a mostrar por qué. Esperen que voy a poner la presentación. ¿Mm? Ahí está. Esto es todos los microorganismos que nosotros vemos, inclusive el criptococo en el film array de encefalitis. Y acá le pongo un ejemplo, y ya para ir terminando, para que ustedes tengan una perspectiva de cómo es la realidad, ¿no? Este es un paciente que consulta por depresión del estado de la conciencia, es un caso clásico acá del Hospital Rawson, todos los residentes ya lo deben haber visto. Masculino, 46 años, diagnóstico reciente de VIH, sin tratamiento antirretroviral, porque recién era el diagnóstico. Una anamnesis indirecta porque lo traen los familiares, porque el paciente no se despertaba. Los familiares referían una pérdida de peso de 10 kilos, un déficit cognitivo, se olvidaba los nombres, se olvidaba las cosas en esos 20 días previos, por eso lo habían traído al hospital y le habían hecho el diagnóstico de VIH. Pero en estas últimas 24 horas pensaron que tenía mucho sueño, como a las 3 de la tarde no se despertaba, lo fueron a ver, no se despertaba, lo trajeron a la guardia. Los signos vitales estaban normales, estaba estuporoso, movilizaba los 4 miembros y tenía rigidez de nuca positiva. Y el resto de los hallazgos clínicos, nada trascendente. En el laboratorio tenía leucopenia, linfocitos en la CD4 de 31, serología para toxoplasma negativa. Me aleja el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral, pero entre un 10 y un 15% de las toxoplasmosis cerebrales tienen serología negativa, por lo tanto no me la excluye. Y el resto del laboratorio estaba dentro de los parámetros normales. O sea que el paciente en definitiva una leucopenia con una enfermedad por VIH avanzada. Radiografía de tórax normal, fondo de ojo normal, se le realiza un ataque de cerebro y un electrocardiograma. El ataque de cerebro puede observar múltiples lesiones ocupantes de espacio que refuerzan el anillo con edema vasogénico y desviación de la línea media, o sea, la lesión me está comprimiendo el cerebro para otro lado. Por lo tanto, es un paciente que yo no puedo realizarle una punción lumbar porque se herniaría y el paciente tendría altas chances de morir. Le hago un electrocardiograma y ustedes pueden ver, para aquellos que tienen, son cardiólogos más, que dentro del electrocardiograma lo que yo veo son hallazgos típicos por ahí, que no es exclusivo, pero son frecuentes, de la infección por Chagas, porque tiene un bloqueo completo de rama derecha, un RSR' en B1 y B2, con un eje desviado a la izquierda, y unos tránsitos ventriculares frecuentes. Entonces yo podría decir, ojo, este tiene lesión ocupante de espacio, tiene serología negativa para toxoplasmosis y tiene un electrocardiograma característico de una enfermedad de Chagas, aunque no es patognomónico, puede darlo otra patología. Entonces, esto tiene más vueltas, pero se lo sinteticé. Le hicimos un estudio parasitológico de la sangre, y lo que podemos ver en el estudio parasitológico son estos renacuajos, no sé si se puede ver ahí, en esa época teníamos una máquina digital para filmar el microscopio del laboratorio,
Agradezco al doctor Barnes por todo esto, hallazgos y toda esta documentación que tenemos de las infecciones. Y podemos ver ahí el tripomastigote metacíclico circulante, que confirmaría una reactivación de Chagas. Es un paciente con enfermedad de Chagas, con infección por VIH, que su inmunosupresión hizo que ese Chagas se reactivara, y como es frecuente en la infección por VIH, lo hizo a nivel del sistema nervioso central. Entonces el diagnóstico del paciente fue una reactivación de Chagas, se trató con besnidazol por sonda nasogástrica con buena tolerancia, y el paciente mejora, y esa es la tomografía de control donde se puede ver ya que la inflamación del cerebro se redujo. Entonces esto fue solamente un ejemplo del abordaje de una manifestación neurológica en un paciente VIH, como nosotros lo abordamos desde el punto de vista médico, porque yo acá no hablé nada del punto de vista social y el punto de vista psicológico, que es muy importante porque complementa, ¿no es cierto?, a lo que es una persona. Para finalizar, solo decirle que hoy es el Día Internacional de la Higiene de Manos, por lo cual hay que unirse a higienizarse o limpiarse las manos, porque necesitamos ser muchos más los que entendamos este problema. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la disertación. Perdón que estoy un poco acelerado para hablar, quería mostrarle todo lo que había preparado en este tiempo reducido, y eso que le mostré solo una parte de todo. Muchas gracias, Leo. Se ve que algo aprendí en tantos años trabajando a tu lado, porque tenía exacto el flyer de únete, límpiate las manos para el cierre. Así que sí, la verdad un eslogan que queremos compartir con todos. Bueno, muchas gracias, Leo. Tenemos un espacio para preguntas. Como tuvimos algunas dificultades para el inicio de la conexión, yo estoy con el celular, así que directamente les pido al que tenga alguna pregunta para el doctor Marianelli, activa su micrófono y la hace. Parece que fui muy claro o tienen hambre, no sé. Hola. Doctora Hola. Nieto. Sí, Sí. doctora, ¿Cómo andan? se te escucha. Bueno, felicitarlo, ha estado muy bien, brillante como siempre, pero ha habido un pequeño error, y creo que es por el apuro. Cuando mencionaste los tripomastigotes, son tripomastigotes adultos circulantes y no metracíclicos. O sea, en el hombre son Sí, tripomastigotes adultos circulantes, y en la vinchuca son tripomastigote metacíclico infectante. Una pavada, pero bueno. importante porque es nuestro tema, de eso tenemos Claro. que decirlo bien. Disculpe, doctora. No, es para... Espera, no me boche. No. No, usted sabe que eso no. Nada más, todo lo demás me pareció fantástico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Menchu. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo quería hacer un comentario, Leo, y bueno, una consulta final, ¿no? Me llamó la verdad que brillante toda la presentación, te agradezco, a vos, Leo, y al servicio, porque además de esta presentación brillante, como decía Menchu, han salido exitosos en esta difícil tarea de resumir un tema tan amplio, ¿no? Para poder ser disertado en 1 hora, 45 minutos, así que muchas gracias por eso. Creo que como me decía Fernando, un pantallazo general, y que creo que ha ido más allá del pantallazo general. Así que muchas gracias por eso. Quería hacer un comentario sobre un dato que pasaste de la mortalidad en neumonía grave, que de los porcentajes, ¿no? En nuestro hospital esto del 21%, si mal no recuerdo, o alrededor del 20%, que estábamos en el límite inferior, e hiciste una comparación con un estudio español, que bueno, pasamos rápido, creo que en virtud del tiempo, que estaba cercana al 80% de mortalidad comunicada en pacientes con VIH y neumonía grave. Esto es un poco una consulta, más allá de un comentario, ¿no? Creo que
un poco debido a la experticia del equipo de salud, acá en nuestra unidad de terapia intensiva, a la oportunidad, creo, también en el inicio de los tratamientos y a esto que vos hablabas, más allá de las guías, a esto que del inicio de tratamiento también para hongos y para virus, aunque no estén en algunas guías como indicadas, y preguntarte si este estudio español era referido a hospitales generales u hospitales de referencia infectológicos como es el nuestro, porque creo que tiene directa relación un poco con lo que hablaba de la experticia y también de la oportunidad de inicio de tratamientos. Un comentario y una consulta. Sí. Mira, el trabajo ese es un estudio español del Hospital Clínico de Barcelona. Tiene más de 800 camas. Sin embargo, la cantidad de pacientes con infección respiratoria grave son mucho menores, o sea que nuestra casuística es importante y nosotros deberíamos explotarla, o sea, hacer más investigación clínica, ¿no? Con respecto a la presentación y los mejores tratamientos para nuestros pacientes. Y yo creo que la baja mortalidad está relacionada primero a la experiencia que tiene la gente de terapia intensiva y al conocimiento de las etiologías que tenemos nosotros, lo que vemos, ¿no? Aprender lo que vemos día a día para elegir el mejor tratamiento para los pacientes. Uno por ahí siempre quiere que lo que uno hace en medicina esté avalado por una recomendación internacional o nacional para estar más seguros, pero en inmunodeprimidos no hay nada. Mira que mi tesis doctoral fue justamente el rol de la procalcitonina en neumonía severa en paciente VIH, para ver si el biomarcador